¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Un programa que quiere ser un aporte para el estudio, la profundización, la meditación, interpretación de la palabra de Dios de cada domingo. Este domingo, ya el domingo 15 del tiempo durante el año, nos toca iniciar el tercer gran discurso de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Recordará usted que hemos dicho ya varias veces que el Evangelio de San Mateo se estructura con 5 grandes discursos. El que vamos a comenzar a leer ahora es el tercer gran discurso y es el discurso de las parábolas. Pero siempre es importante mirar el contexto en el cual se escribe el Evangelio de San Mateo y el contexto en el cual está este capítulo 13, en el cual Jesús narra 7 parábolas. Hagamos una pequeña introducción en cuanto al término y al concepto de parábola. El concepto de parábola es distinto del concepto de alegoría. Una alegoría es una simple comparación. Por ejemplo, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Esto es una alegoría. En cambio, la parábola es algo más desarrollado. Tiene personajes, tiene un relato, tiene, podríamos decir, una suerte de historia. Es algo mucho más sugerente, que deja mucho más para pensar y aplicar. Es más que una alegoría. Acá en este capítulo 13 tenemos 7 parábolas. Ahora, el contexto, como decíamos, hay que verlo no solamente en el contexto propiamente bíblico, sino en el contexto histórico de San Mateo. Veamos estas dos cosas. Primero, el contexto bíblico, donde se inserta este capítulo 13. Se inserta en una sección, diríamos, del Evangelio en el cual hemos visto en el capítulo 11 y 12 el rechazo de Jesús por parte de la clase dirigente, por parte de los fariseos principalmente. Si nosotros repasamos el capítulo 11 y el capítulo 12, vemos que esa idea del rechazo está permanentemente presente, no solamente respecto a la clase dirigente, sino también respecto a las ciudades o pueblos por donde Jesús va pasando. Por ejemplo, Corosaim, Betsaida, Cafarnaún mismo. Fíjense, por ejemplo, el versículo 34 del capítulo 12. Jesús dice: raza de víboras, ¿cómo pueden ustedes decir cosas buenas siendo malos? La gente buena saca cosas buenas de su buen tesoro. La gente mala saca cosas malas de su mal tesoro. Como diciendo, ustedes no entienden, no comprenden lo que yo les estoy predicando. Y si nosotros nos remitimos al capítulo 11 que hemos leído el domingo pasado,
Jesús dice: te alabo, Padre, porque has revelado todo esto a los pequeños y lo has ocultado a los sabios y a los astutos. O sea, Jesús viene, diríamos así, de un momento histórico en el cual no lo entienden. Y particularmente los fariseos lo combaten. En ese contexto de incomprensión se enmarca este capítulo 13 y las parábolas que allí encontramos. Pero además hay que tener en cuenta el contexto histórico en el cual escribe San Mateo, que es un contexto también de tironeo, enfrentamientos, dificultades entre la comunidad cristiana de los años 80, una comunidad cristiana que está en Palestina y en Siria, y que procede del judaísmo, es una comunidad judeo-cristiana, que está enfrentada con la sinagoga, es decir, con los judíos, diríamos, ortodoxos, liderados por los fariseos, porque los fariseos son los que mantuvieron la religiosidad judía después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Entonces, Mateo escribe a esta comunidad judeo-cristiana que tiene dificultades con el judaísmo tradicional. Por eso, muchas expresiones que encontramos en las parábolas hay que entenderlas en este contexto de dificultad que tienen los judeo-cristianos frente a sus coterráneos, diríamos, ¿no? Judíos ortodoxos. Vayamos al capítulo 13, a la primera parábola que Jesús nos regala, que en general se denominan las parábolas del reino, es decir, parábolas en las cuales Jesús describe su tarea, su misión, que no es comprendida. Vamos al capítulo 13. El texto que nos toca comentar es bastante largo, son 23 versículos, porque está la parábola y la explicación de la parábola con un intermedio del sentido de las parábolas, del por qué Jesús habla en parábolas. Vamos a tratar de explicar lo más que podamos. Capítulo 13. En aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Se reunió tal cantidad de gente que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella, mientras toda la gente permanecía en la orilla. Jesús les enseñaba muchas cosas en parábolas. Aquí hay detalles muy importantes para tener en cuenta. Jesús salió de la casa. ¿De qué casa se trata? De la casa de Pedro y Andrés en Cafarnaúm, porque Jesús está en Cafarnaúm. Se reunió tal cantidad de gente que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella. Jesús está sentado. Es la actitud propia del maestro. Los maestros en Israel enseñaban sentados, es signo de autoridad. Jesús está
en una barca. La gente está en la orilla. El agua es el agua del mar, del lago de Genesaret, que sirve de alguna manera de límite con los pueblos del otro lado que no son pueblos judíos, que son pueblos paganos. De modo que Jesús está, podríamos decir, en los límites, ¿no? Jesús les decía, el sembrador salió a sembrar. Fíjense el juego de palabras, ¿no? que es muy interesante. Jesús salió de la casa, el sembrador salió a sembrar. Quiere decir que Jesús, cuando sale de la casa, sale a sembrar su enseñanza, a sembrar su palabra. Porque la parábola está centrada en la siembra, ¿no? En la parábola del sembrador. Cuando sembraba, unas semillas cayeron junto al camino, vinieron los pájaros, se las comieron, otras cayeron sobre un terreno pedregoso donde no había mucha tierra, y como esta no tenía profundidad brotaron enseguida, pero apenas salió el sol las quemó, y al no tener raíz las secó. Otras cayeron entre las espinas, pero estas crecieron y las ahogaron. Otras cayeron en tierra fértil y fueron dando fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que quiera escuchar, que entienda. Fíjese que aquí hay algo sumamente interesante. La mayor parte de la semilla echada no da fruto. Recién es el cuarto terreno el que es fértil. O sea, la mayor parte de la semilla se pierde. Esto está haciendo alusión a tanta predicación de Jesús en las orillas del lago, en las regiones vecinas, en el mismo Cafarnaún, predicación que no se entiende, semilla que se pierde, poblaciones que se niegan a comprender a Jesús. Solamente la última parte, ¿no? El último terreno es el terreno fértil. Luego de esta parábola de los distintos terrenos en los cuales cae la semilla es la enseñanza de Jesús, la palabra de Jesús, viene un intermedio, podríamos decir, del versículo 10 al 17, en donde Jesús explica por qué habla en parábolas. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, a ustedes Dios les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que ya tiene, Él le dará en abundancia, pero al que no tiene, Él también le quitará aún lo poco que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque aunque miran, no ven, y aunque oyen, no escuchan ni comprenden. Y coloca aquí una profecía de Isaías, en donde San Mateo quiere hacer ver que este endurecimiento del corazón de los que escuchan a Jesús y no oyen ni comprenden, es algo que ya estaba en el profeta Isaías. Ustedes oyen pero no comprenden, y por más que miran no ven,
pues se endureció el corazón de este pueblo, sus oídos se escucharon con dificultad y sus ojos se cerraron. No sea que vean bien con los ojos, oigan bien con los oídos, entiendan con el corazón, se arrepientan y yo los sane. Ahora, fíjense que hay una progresión, ¿no? Es ver, oír, comprender o entender. Los que comprenden, porque Jesús se los explica, son los discípulos. Los otros oyen pero no comprenden, miran pero no ven. Es decir, Jesús viene de la experiencia de una predicación no entendida por la mayoría de la gente a quien Él le explica. Por eso, fíjense que en la parábola hay 3 terrenos que no dan fruto y un solo terreno que da fruto. Ese único terreno es el de los discípulos. San Mateo le está escribiendo a una comunidad judeo-cristiana que es pequeña y que se contrapone a tantos otros judíos que siguen en la sinagoga, que siguen con lo suyo y que han rechazado a Jesús. Hay que entenderlo en ese contexto. Una pausita y vamos con la explicación de la parábola. Señor, aquí tienes mi lámpara encendida. Enséñame a llevar tu luz por toda mi vida, para que cuando vengas a mi puerta a golpear. Bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa a su computadora o a su teléfono móvil desde nuestro canal de YouTube, Santuario Espacio Río Blanco, o también del canal de YouTube de ABP Jujuy, ABP con B larga, ABP Jujuy, todo junto. Es el canal de la animación bíblica de la pastoral. Vamos a la segunda parte de esta parábola. Ya vimos cómo Jesús habla de distintos terrenos que reciben la semilla y por qué la mayoría de estos no produce fruto. Porque tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, ¿no? En el versículo 16 dice, en cambio, dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. O sea, los discípulos, esa pequeña comunidad alrededor de Jesús, son los que oyen, ven, comprenden. Y comprenden porque Jesús les enseña. Y aquí viene la explicación de la parábola en el versículo 18. Dice, entiendan la parábola del sembrador. Entiendan. Hay que ver, oír y entender. El que entiende da fruto. El que no entiende se queda como terreno infértil. Cuando uno oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y le arranca lo sembrado en su corazón. Este es el que está sembrado junto al camino. Aquí hay una acción externa
la acción del tentador, del maligno, del demonio, ¿no?, que arranca lo sembrado en el corazón. Hay una acción del mal, de la maldad. Nosotros vivimos en un mundo acechado permanentemente por la maldad. No hay que dejar de lado esta acción de la maldad en el mundo, el misterio del mal, que pretende arrancar del corazón la palabra sembrada por Jesús. Son tantas ideologías, tantas ideas perversas, tanta ideología que trastoca el orden natural y que arrancan del corazón la buena palabra, la buena semilla, la semilla plantada por Dios. Este es el que está sembrado junto al camino. Lo sembrado en terreno pedregoso representa al que escucha la palabra y enseguida la recibe con alegría. Pero esto dura poco, porque no tiene raíz en sí mismo. Y cuando llega algún sufrimiento o persecución por causa de la palabra, de inmediato sucumbe. Es aquel que no echa raíces, que no es constante. ¿Cuánta gente recibe el Evangelio, le agrada, comienza a crecer un poquitito en el corazón, pero es inconstante? Son aquellos que comienzan bien, pero aflojan enseguida. Por ejemplo, aquellos dicen, voy a ir a misa el domingo, me gusta escuchar la palabra, van un domingo, 2 domingos, y al tercer domingo ya aflojan. O dice, yo voy a leer el Evangelio todos los días, un pedacito, un día, 2 días, una semana quizás, y a la otra semana no, ya aflojan. El inconstante. ¿Cuántas veces somos inconstantes? Aflojamos enseguida. Los buenos propósitos llegan hasta ahí nomás, como el propósito de hacer régimen, ¿no? Siempre empieza el lunes de la otra semana. Siempre dejamos para más adelante. Dicen que de buenos propósitos el infierno está lleno, ¿no? La inconstancia. ¿Cuántas veces somos inconstantes? La palabra de Dios, los buenos propósitos no echan raíces. Y al no echar raíces se secan. Por algún sufrimiento o persecución. Es lo que pasaba en la comunidad cristiana a la cual le escribe San Mateo. Algún sufrimiento, alguna persecución, cuando tenían dificultades con otros por vivir su fe, aflojaban. Ahí es donde el Evangelio pone el acento, ¿no? Frente al sufrimiento, a la persecución por causa de la palabra, no hay que aflojar. El que afloja pierde. Es como en el fútbol, si vas perdiendo 1-0 y aflojas, te golean. Pero si perseveras y haces fuerza, ahí capaz que lo das vuelta. No hay que aflojar. El cristiano que escucha la palabra tiene que perseverar. El problema de la perseverancia, del compromiso. Después dice, lo sembrado entre las espinas
es el que escucha la palabra. Pero la preocupación del mundo y la seducción de la riqueza ahogan la palabra y la dejan sin fruto. La preocupación del mundo, la seducción de la riqueza. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, no tengo tiempo. Pero lee, por ejemplo, la palabra de Dios 5 minutos, 10 por día. No tengo tiempo, estoy muy apurado, tengo mucho que hacer, tengo este negocio, esta otra preocupación, la preocupación del mundo, la seducción de las riquezas. Este mundo, esta cultura en la cual pareciera que lo importante es tener, juntar, amontonar, y no tenemos tiempo, no nos hacemos tiempo para la meditación de la palabra, para profundizar la palabra, para entrar un poco en nuestro propio corazón. Lo típico, no tengo tiempo. Y cuando te mueras, ¿qué vas a decir? ¿No tengo tiempo? Espera un poco, que necesito tener tiempo para morirme. A veces lo urgente nos hace olvidar lo importante. Lo urgente tapa lo importante. Estás corriendo todo el día, estás ocupado todo el día en tu negocio, en tus trabajos, en tus cosas. ¿Y cuándo tenés tiempo para Dios? La preocupación del mundo, la seducción de la riqueza, ahogan la palabra. Es una palabra que llega, que agrada, pero lo demás lo tapa, ¿no? Son las espinas, el arbusto, el espinillo que tapa, ¿no? Que no deja que la semilla crezca. En cambio, y este es el último terreno, lo sembrado en tierra fértil representa al que escucha la palabra y la comprende. ¿Qué es esto de comprender? No es una cuestión intelectual. El texto, ¿no? Comprender, el término comprender significa algo más que una comprensión intelectual. Es la comprensión vital. Es el sintonizar con la palabra y llevarla a la vida, llevarla a la práctica de cada día, hacer que la palabra fructifique en obras, ¿no? En vida. Ese da fruto y produce, ya sea 100, 60 o 30, cada uno de acuerdo a su capacidad, de acuerdo al tiempo en el cual por ahí se ha dado cuenta. Algunos viven bien su fe desde pequeños, otros descubren la fe más adelante, no importa. Lo importante es dar fruto, cada uno de acuerdo a su capacidad, 60, 100, 30, ¿no? ¿Qué clase de terreno somos? Dios hoy sigue saliendo a predicar. Dios hoy sigue desparramando su palabra. ¿Somos de los que se niegan a comprender o somos de los que dan fruto? Ojalá que seamos buen terreno. Terreno fértil para la palabra de Dios. Nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere.
Muchas gracias.